Miren, yo no sé si la canción estaba conectada a este espíritu olímpico, ¿verdad? Tú eres el campeón, ¿no? Y en esta temporada donde tú prendes la tele, tú ves en tu celular y la mayoría de lo que estás viendo son olimpiadas, ¿verdad? ¿No sientes que quizás abres tu celular y te encuentras con un torneo de ping pong? ¿O con un luchador grecorromano? ¿Sí? Y mira, el día de hoy el mensaje lo he titulado ¿Dónde nace un campeón? ¿Dónde nace un campeón? ¿Cuántos saben quién es Michael Phelps? ¿Algunos saben quién es? Por ahí hay una imagen. ¿Sí? Los que no dicen es que tienen 14 años, ¿no? Michael Phelps es el mayor campeón olímpico de la historia, ¿sí? Él ha tenido 23 medallas de oro, 2 medallas de plata, 3 de bronce. Él solo tiene más medallas que 170 países, ¿sí? Él solito tiene el triple de medallas de oro que México en toda su historia, ¿sí? Él ha sido un gran campeón. Hay una imagen, ¿no?, de él con todas sus 28 medallas. Y podemos decir, Phelps ha sido un gran campeón del deporte y del olimpismo. Pero di conmigo, ¿sí? Pero un campeón como Phelps no nació ahí en una plataforma, ¿sí? Como que la imagen que podemos tener de él quizás siempre es mordiendo una medalla, celebrando una victoria. O a veces cuando vemos a gente que ha logrado éxitos, podemos pensar que siempre le fue bien, todo fue perfecto en su vida y las victorias casi nació con una medalla de oro, ¿verdad? Pero la verdad, un campeón como Phelps ha tenido que pasar sin duda pruebas para entrenando muy duro. Y seguramente muchos de esos tiempos de entrenamiento y preparación fueron en albercas sin público, sin cámaras, sin fama, solo con un sueño, ¿sí? Les quiero invitar a que presten atención a las pantallas para ver un pequeño video. I wanted to do something that nobody had ever done before. And that started with a dream and a goal. I wanted to be the greatest of all time. I went 5 straight years without missing a single day of workout, 365 days a year. Every single day I was in the water. And in the sport of swimming, when you miss one day, it takes you 2 days to get back. So I was already I was continuing to build on that throughout that time. There are days you're not going to want to do it, sure. I mean, everybody has those days. But it's what you do on those days that help you move forward. Es la diferencia entre ganar y perder. Su formación pone de manifiesto su dedicación esforzada. Entrena usando un cinturón de 8 kilos. Flota durante 40 segundos solo con el poder de sus piernas. Luego, salta en el agua. Se lanza 1 metro hacia arriba, desde el fondo de la piscina. Mira, algunos de nosotros ya nos cansamos solo de ver 1 minuto de televisión, ¿verdad? Ahora imagínate a él, ¿no? Mira, todo campeón tuvo un proceso de preparación, ¿sí? Y Dios desea llevarnos a ti y a mí a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero en ocasiones solo vemos el sueño, las metas, el éxito y menospreciamos la necesidad de estar dispuestos a ser preparados por Dios y a ser moldeados en nuestra vida para que Él nos prepare hacia esto. Y muchas veces, muchos de nosotros quizás la desesperación e impaciencia nos han llevado a desertar, a darnos por vencido ante cosas que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Y en la Biblia tú y yo vemos que varios campeones tuvieron que pasar largos procesos de espera, ¿sí? ¿A cuántos nos gusta esperar, sí? Yo apenas estaba jugando un juego de mesa con mis hijos el día de ayer y dentro del juego de mesa había un asunto de preguntas y respuestas, ¿no? Y una de las preguntas que me hicieron a mí fue,
algo que no te gusta, y yo dije, esperar. Yo le dije a mis hijos, esperar, ¿no? Porque ¿a quién de nosotros nos gusta esperar? ¿Sí? Creo que diría que a nadie. Y fíjate, Moisés tuvo 40 años de preparación y espera en el desierto. José tuvo 13 años en cárceles, esclavitud y servidumbre. Jesús pasó 30 años en casa de sus padres antes de comenzar este proceso en su vida. Entonces nos damos cuenta que varios campeones que encontramos, héroes de la fe en la palabra de Dios, tuvieron que pasar procesos de preparación para convertirse en lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y hoy me quiero centrar en un hombre llamado David, el cual llegó a ser uno de los mejores reyes en la historia de Israel. Y según Hechos 13:22, fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Y podemos decir, David llegó a ser un gran campeón, ¿sí? Pero te voy a decir algo. Los salmos describen mucho de las experiencias de David. Y nos damos cuenta de que David se convirtió en ese campeón porque él aprendió a pasar los procesos de preparación que Dios tenía para él. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo David pudo llegar a ser ese gran campeón y convertirse en uno de los más grandes reyes de la historia de Israel? ¿Sí? ¿Cómo David pudo cruzar todas esas temporadas de prueba y de dificultad en la vida? Y quizás nos faltaría tiempo para ir más profundo en esto, pero una de las cosas que yo he encontrado sobre la vida de David, que sin duda es uno de los secretos y cosas que le han ayudado para seguir avanzando, le ayudaron para seguir avanzando, repite conmigo, fue una confianza, repite conmigo, una confianza total en Dios. Una vez más, una confianza total en Dios, ¿sí? Mira, David aprendió a tener una confianza en que Dios estaba detrás de todo en su vida, ¿sí? Que él tenía el control de su vida, de su destino, que David podía confiar en Dios, de que él estaba orquestando los diferentes sucesos de su historia, ¿sí? Y aunque a veces seguramente en su historia, en sus circunstancias, en sus experiencias, las cosas no se veían claras como él quisiera, pero él mantenía una fe firme, una confianza fuerte en Dios, ¿sí? Y muchas veces, algunos de nosotros, cuando estamos pasando tiempos oscuros o tiempos de silencio, tiempos de desierto, sin sentido, tendemos a dejar nuestra confianza en Dios, ¿sí? Y David, si hubiera perdido su confianza en Dios, seguramente no hubiera podido llegar a ser ese campeón que Dios quería hacer en su vida, ¿sí? Y por eso hoy te quiero compartir 3 tentaciones que tuvo que enfrentar David para que dejara de confiar en Dios, ¿sí? 3 tentaciones que enfrentó David que querían que dejara de confiar en Dios en medio de sus procesos. Pero gracias a Dios, él venció ante estas tentaciones y pudo llegar a hacer lo que Dios tenía para él, ¿sí? La primera tentación que vamos a hablar es la tentación de renunciar al no ver nada, ¿sí? La primera tentación para destruir su fe fue renunciar por no ver nada, ¿sí? Y miren, se cree que David, entre los 12 y 16 años, fue cuando él fue ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, seguramente David pensó que su vida iba a cambiar al siguiente día, ¿no? Ya Samuel me ungió, yo creo que en 15 días me vienen a ungir como el rey, ¿no? Pero la historia de David, la verdad, no fue nada fácil, ¿sí? Ya que no se volvió rey al día siguiente, sino comenzó un proceso de pruebas en su vida y que comenzaron a desafiar su fe. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 9 al 12, ¿sí? Esto es el escuchar la voz de Dios con respecto a los propósitos en su vida. Dice, pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa, con una lanza en la mano, Saúl era el rey,
De repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, y mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su corona y le dijo: sé el rey. ¿Sí le dijo eso? ¿Cuántas veces, no? Vengo de CNA, ¿no? O sea, la semana pasada yo pasé aquí al frente, lloré, oró Mike Richards por mí. Yo pensaba que al otro día la vida iba a ser de color de rosa, pero cuando pensé que Saúl me iba a aventar su corona y decir: tú eres, ¿no? Casi como el Rey León, ¿no? O sea, David, viene el reinado para ti. Pero no. ¿Qué vino? Le vino una lanza, ¿sí? Dice, le arrojó su lanza, pero David la esquivó, ¿sí? Mira, tú y yo tenemos que ser expertos esquivadores de lanzas, ¿sí? Dice, y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Mira, David escuchó esa palabra, ¿sí? Quizás esperaba algo mejor por delante, pero él llega a la casa de Saúl por causa de sus talentos musicales para sacarle los chamucos a Saúl, pero Saúl comienza a tenerle celos a David, ¿sí? Y aparte de que Saúl le había prometido a una esposa y no se la dio, luego comienza a arrojarle lanzas y comienza una historia en la vida de David donde Saúl lo intenta matar varias veces. Y vamos a ver en 1 Samuel 23 cómo se sentía David en medio de ese tiempo. Dice, pero te juro que estoy a un solo paso de la muerte. Dice, te lo juro por el Señor y por tu propia alma, ¿sí? Mira cómo se siente David, ¿no? David nos dice, no estaba remolineando, no, ¿verdad? Porque siempre, cuando ves esa canción, siempre te imaginas a David en calzoncillos ahí dando vueltas, ¿no? Pero no, dice ahí que estaba a un solo paso de la muerte, ¿sí? Dice, te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Mira, el proceso en la vida de David era un proceso muy duro, ¿sí? Y su persecución, él vivió como un fugitivo 13 o 14 años huyendo por su vida, ¿sí? Su destino no parece nada el de alguien que va rumbo al reinado, ¿sí? Su destino parece de alguien condenado a morir silenciosamente, ¿sí? Y quizás así te sientes en tu vida, ¿no? Cuando Dios te ha hablado cosas, Dios tiene planes para tu vida, pero dices, mi vida no se ve así. Y me hace recordar una historia que escuché hace muchos años. Un joven que fue secuestrado 75 días, ¿sí? Y yo platiqué tiempo después con él y me dice que no sé después de cuántos días, no sé si fueron 15, 30 días, como era un joven bien portado, los secuestradores le dijeron, oye, te vamos a dar un regalo, ¿sí? Dicen, normalmente si alguien hacía eso, pedía videojuegos, ¿sí? Pero ese chico, tenía 15 años, pidió una Biblia. Y entonces se les hizo raro, pero le dieron una Biblia, ¿no? Secuestrado. Y dice que creo que por el día 60, 70, él estaba en un cuartito estrecho, oscuro, donde ya había perdido la noción de si era el día o la noche. Y dice que leen la palabra, yo ensancharé el sitio de tu tienda, ¿sí? Y él escucha una palabra y dice, Señor, estás jugando con mis sentimientos. Sí, estoy encerrado, estoy encarcelado literalmente. Pero no sé si fueron 5 o 10 días después, lo liberaron, ¿sí? Y ese chico Dios lo empezó a llevar a diferentes ciudades, iglesias y lugares para que contara su historia, ¿sí? Y quizás así a veces se ve nuestra vida, ¿no? Estás en medio de un lugar oscuro y recibes una palabra de Dios, ¿sí? Y Dios comienza a hacer algo y estaba leyendo el Salmo 31. El Salmo 31 me encanta, ¿sí? Porque el Salmo 31 nos muestra el corazón de David mientras estaba en persecución. Y fíjate lo que dice. No era una mente solo positiva de en victoria vamos a salir de aquí, no, sino era realista con sus circunstancias, pero con una fe fuerte. Dice ahí, he oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos
conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. ¿Qué dice ahí? Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos, ¿sí? Mira, algunos quizás están en esa temporada donde en medio de tu trayecto estás queriendo renunciar. Renunciar en tu matrimonio, renunciar en tu negocio, renunciar en tu fe, renunciar en tu llamado, renunciar al servicio, renunciar a criar a tus hijos, darte por vencido porque simplemente no ves nada. Y David estaba en un momento así donde no estaba viendo nada, pero él simplemente levantó una oración. Y ¿qué tal que lo hacemos también tú y yo? Cierra ahí tus ojos y simplemente repite conmigo: mi futuro está en tus manos. ¿Sí? ¿Qué tal que cierra ahí tus ojos y leemos verso 14 y 15, tú y yo juntos? Dice: pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. ¿Qué tal que le damos un aplauso a Dios? Y dile a quien está junto a ti: no renuncies. Dile, aunque ahorita lo que ves es una lanza y no una corona sobre tu frente. ¿Sí? La tentación número 2 es la tentación de dejar de mirar a Dios. Mira, cuando tú y yo estamos en pruebas, una de las tentaciones más grandes que vamos a enfrentar es dejar de mirar a Dios. Por eso estábamos leyendo, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Por eso es que Pedro, cuando estaba en medio de caminando sobre el mar, cuando él dejó de ver a Jesús, comenzó a hundirse, ¿sí? Porque dejó de mirar a Jesús. Y una tentación cuando estamos en el trayecto es dejar de mirar a Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 24, vamos a leerlo desde el verso 2 al 7, dice: entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Imagínate lo que está pasando David, ¿no? Está bajo una persecución, ¿sí? Una persecución increíble. Y la tentación de David es que en un momento pudiera llegar a pensar: no, mi futuro no está en mis manos, en manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Saúl, ¿sí? Y en un momento puede desviarse nuestra mirada y dejar de creer: mi futuro está en tus manos, y decir: mi futuro está en las manos de Saúl. Mi futuro está en las manos de mi jefe. Mi futuro está en las manos del gobierno. Mi futuro está en las manos de los cambios y las reformas de este gobierno, ¿sí? O de un líder, o de alguien cercano en tu vida. Y el problema es que cuando tú y yo desviamos nuestra mirada, nuestro corazón empieza a angustiarse, o si es poner nuestra mirada hacia una persona, comenzamos a enojarnos, ¿sí? Fíjate, en el verso 3 dice: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, ¿qué tal, Aplicaban de profetas, ¿no? O sea, así dice el Señor. Yo les voy a decir algo: cuídense de que hay gente que les va a decir: así dice el Señor. Así le estaban diciendo a David: el Señor te ha bendecido, ¿sí? Porque mira, esos hombres sí eran los valientes de David, pero si también recuerdas un poco, también eran los amargados del pueblo, ¿sí? Entonces, realmente, seguramente estos hombres estaban enojados con Saúl. Y entonces ya sacaban la bandera: así dice Jehová, ¿sí? Entonces cuídate en medio de esas crisis, porque a lo mejor así dice el Señor: vete a los Estados Unidos, deja a tu esposa, allá el Señor te va a prosperar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es el Señor, no? O no sé, a veces no te van a profetizar y vas a decir: no, pues que el Señor está bipolar o qué. Aquí uno me profetizó que voy a prosperar aquí, el otro me dijo que voy a prosperar allá. Por eso Dios nos debe dar discernimiento de dónde, de escuchar su voz, ¿no? Dice:
te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Verso 5. Pero como comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. ¿No debo atacar a quién? ¿A quién dice ahí? ¿Al endemoniado de mi jefe? No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿No debo de atacar a quién? Al ungido del Señor. David veía a Saúl con el lente de Dios, ¿sí? Era el ungido del Señor, el que Dios había puesto. Dice, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. En el Salmo 22 hay algunas Biblias que traen notas antes de cada salmo. Y en el Salmo 22 hay unas notas escritas que a mí me impactaron. Decía así: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el Salmo 22. Esto no es un versículo, para que... Estas son notas de la Biblia que estaba leyendo. Dice, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Sí? Fíjate qué tremendo. O sea, dice, cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl. ¿Sí? David no veía a Saúl como su enemigo. David veía a Saúl como el instrumento de Dios. ¿Sí? ¿Y qué tal que hay veces donde quizás lo que tú sientes que es el enemigo es un instrumento de Dios? ¿Qué tal que hay veces donde tú estás esperando ser prosperado en un trabajo y dices, esa persona me está deteniendo, mi enemiga? Pero ¿qué tal que es Dios? ¿Sí? Es que esa persona se me está interponiendo en esa relación sentimental. ¿Quién sabe si es tu enemigo o es el instrumento de Dios? ¿Sí? Pero me encanta que David, él no vio a Saúl como su enemigo y no vio su fe puesta en Saúl, porque si hubiera hecho esto, Saúl sin duda se hubiera enojado David se hubiera enojado hacia Saúl y hubiera creído, mi vida está en las manos de Saúl. ¿Sí? Y es tan fácil que tú y yo desviemos nuestra mirada. ¿Sí? Muchos por el tiempo, tenía una historia, pero no me va a dar tiempo de contárselas, pero muchas veces podemos desviar nuestra mirada. Creer que nuestra vida está en las manos de circunstancias, de diferentes cosas. Y me encanta que David no maldijo a Saúl, ¿sí? David, yo escribí unas notas donde puse, ¿cómo ha de haber orado David? Y puse, Dios, todo esto se trata de ti. Confío en ti. Mantendré mis ojos en ti. Ningún hombre puede ayudarme y ningún hombre puede estorbarme. ¿Qué tal que repites eso conmigo? Señor, tú eres mi única esperanza. ¿Sí? Y vamos a ir a la tercera por el tiempo. Número 3, la tentación de ayudar a Dios. La tentación de ayudar a Dios. Mira, David sin duda pudo haber estado tentado a querer ayudar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces que esas que dices, es que alguien me dijo el versículo, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Sí? Que si no lo sabes, ese no es un versículo. No sé de dónde surgió eso, pero eso no es un versículo. Pero muchas veces tú y yo estamos tentados a querer ayudar a Dios. Y mira, Abraham quiso ayudar a Dios y hizo un desastre. ¿Cuántas veces tú y yo queremos ayudar en cosas a Dios y terminamos haciendo un desastre de nuestras vidas? ¿Sí? La ansiedad, leí una frase que me impactó, decía, la ansiedad surge al intentar hacerlo todo por tu cuenta. ¿Sí? Cuando tú y yo queremos sacar a Dios de la jugada, y yo lo voy a hacer en mis fuerzas. Mira, cuando David tuvo a Saúl ahí como para matarlo, y tenía hasta gente que le profetizaba en el nombre del Señor y le decía, el Señor te lo puso, mátalo, porque Él te quiere levantar. ¿Sí?
David pudo haber dicho, Señor, gracias, voy a ser un colaborador contigo en este proceso, ¿sí? Pero él se resistió a querer que su mano lo llevara a reinar. Porque él dijo, si mi mano me lleva a reinar, mi mano no me va a sostener ahí. Es Dios quien me va a llevar, ¿sí? Y por tiempo voy a avanzar un poco más rápido, pero yo recuerdo hace algunos años, estaba en el proceso de construcción en mi casa y en la primera planta yo había visto la mano de Dios, ¿sí? Puertas abiertas, provisión. Yo estaba comenzando a ver la provisión de Dios para comenzar la segunda planta, pero en un momento con mi tarjeta de crédito dije, voy a ayudar al Señor. ¿Cuántos han querido hacer algo así? ¿Sí? Entonces, en el nombre de Jesús ayudé al Señor y vinieron algunos años de crisis en mi vida. ¿Sí? Cuando Dios lo estaba haciendo, era un río de bendición. Cuando yo metí mi mano, comencé a estropear las cosas, ¿sí? Y a veces en medio de nuestros procesos queremos, pues ya, si el Señor no me manda un esposo, en el nombre de Jesús yo me voy a ir a buscarlo, porque ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí vas a profetizar a todos los antros que tú los vas a volver para el Señor y al ratito ya estás en la prédica aquí, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor te dice, pues tú aplicaste la de ayúdate que yo te ayudaré. Ahora yo te voy a ayudar a restaurar esto, pero eso fue tu asunto, ¿sí? Y fíjate, en 2 Samuel 5, verso 1 al 5, vemos cómo David se resistió a él promoverse y dejó a Dios que él hiciera la obra en su vida. Dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, ya había muerto Saúl aquí, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Verso 12 dice, entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como de rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. ¿Qué tal que nos ponemos de pie? Y yo no sé, quizás en medio de tu trayecto a la medalla, que no sé cuál es esa medalla para ti, ¿sí? Una promesa de Dios, una meta, una visión, una oración en tu vida. Yo no sé en cuál tentación estás luchando. Quizás estás luchando porque no ves nada y quieres renunciar. O quizás estás ya queriendo desviar tu mirada de Dios y poner la mirada en alguien y decir que ese me ayude, o con ese estoy enojado porque me está estorbando, ¿sí? O la otra, quizás estás tentado a querer ayudar a Dios y te das cuenta que mientras más metes tus manos, más destruyes el proyecto, ¿sí? Pero el día de hoy que tú y yo podamos decirle, Señor, mi futuro está en tus manos. ¿Qué tal que ahí levantas tus manos, cierras ahí tus ojos y en medio de cualquier prueba que puedas estar enfrentando, qué tal que le dices a Dios, Señor, levanta mi fe, ¿sí? Edifica mi fe. Señor, en esta mañana, Señor, levantamos nuestra mirada a ti, Señor. Tú el único, Señor, que nos llevas de gloria en gloria, Señor. Y así como oró David, Señor, que aunque anduviera en valle de sombra y de muerte, Señor, no temería su corazón. Señor, hoy te pedimos en esta mañana, Señor, por personas que hoy quizás quieren renunciar, o que quizás están enojando en sus procesos, o que quizás están queriendo ya soltar la fe, soltar la oración, dejar de creer en ti, Señor, y comenzar a decir, lo voy a comenzar a hacer en mis fuerzas.
Y es ahí donde la ansiedad nos abruma porque no fuimos creados para ser separados de ti, Señor, y en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, Señor. Por eso el día de hoy levantamos nuestra mirada a ti, Señor, y levantamos nuestro corazón a ti, Señor, y oramos como David, Señor. Mi futuro está en tus manos. ¿Qué tal que tú dices esta declaración conmigo? Señor, mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. ¿Y qué tal que tomas ahí unos segundos, unos minutos para orar y volver a recuperar tu fe en el nombre de Jesús? Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.